2021, Orgullo Patrio. 2021, Patria Bendita y Libre. Bienvenidos. 15 minutos empieza a partir de este momento. Soy Roberto Zúñiga y les saludo con mucho afecto a nombre de todo el personal de Viva Nicaragua Canal 13 y de este programa en particular. Nicaragua vivió un nuevo golpe de la madre naturaleza, aunque esta vez, a diferencia de eventos anteriores, gracias a Dios, el daño, al menos humano, fue nulo. Así reportó Juventud Presidente el antes, durante y después del huracán ETA. Nicaragua desde el 26 de octubre se preparó y estuvo en constante vigilancia ante la llegada del huracán ETA, dándole tiempo para evacuar y preparar albergues que pudieran dar las condiciones adecuadas a las familias que serían las más afectadas por el huracán. Las evacuaciones no se hicieron esperar. Desde el sábado 31 de octubre, las familias ya estaban siendo trasladadas y puestas bajo resguardo. Pertenencias aseguradas, atención médica, acompañamiento psicológico son algunas de las condiciones preparadas que el gobierno de Nicaragua puso a disposición de las familias afectadas. Parece todo bien porque estoy bien, gracias a Dios que me sacaron, estoy viva con toda mi familia, mis hijos, que es lo principal, aunque perdí todas mis cosechas que tenía, pero eso se puede reponer de nuevamente, pero la vida de uno jamás nos... ¿Por qué en Nicaragua no hubo ningún muerto pese a que el huracán impactó considerablemente este país? La reacción inmediata del gobierno de Nicaragua al ser comunicado sobre la formación del huracán ETA y que posiblemente llegara a suelo nicaragüense en categoría 4, bastó para poner a todas las instituciones a trabajar en planes de contingencia para salvaguardar las vidas de más de 40,000 personas. Lo que están haciendo Dios los va a acompañar más de lo que es por nuestro pobre río Prinzapolca. Y además, yo estoy con mi lágrima por mi familia y otras familias también. Many, many thanks for these things. I will be glad for you. Everything is going to help you, God, every day. El impacto del huracán fue enorme, dejando cuantiosos daños materiales. Sin embargo, se protegió lo más esencial, que es la vida. Ahora se está trabajando en la limpieza y reestructuración de caminos para el bienestar de la población nicaragüense. Una vez más se demostró que el modelo de presencia directa de familia y comunidad para proteger la vida en situaciones de riesgo que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es efectivo. Nos sentimos, ayer lo decíamos, bendecidos y agradecidos a Dios, prosperados en conciencia que sabe identificar de dónde venimos, a dónde vamos, a quién debemos todo lo que somos y todo lo que hacemos, y sobre todo de dónde viene nuestra fortaleza de espíritu, nuestra fuerza para trabajar duramente y avanzar, no dejar de caminar nunca, a avanzar en todas las circunstancias. ¿Cómo nos sentimos de agradecidos a Dios por este modelo de presencia directa, de familia, de comunidad, de modelos que nos permite articularnos, coordinarnos, escucharnos? Este modelo que nos permite, y lo decimos y no nos cansamos de decirlo, aprender todos los días. Y porque hemos aprendido es que hemos atendido todos los llamados a la evacuación, a proteger la vida en todo momento, antes, durante y después. Con nosotros el ministro director del SINAPRED, el doctor Guillermo González. Bienvenido, doctor. Gracias, Roberto. Gracias a usted por acompañarnos.
¿Cómo respondió a este modelo del que nos habla la vicepresidenta Rosario Murillo? Definitivamente respondió tal como se ha venido preparando desde hace muchos años. En efecto, el haber elevado la conciencia de la población, los niveles de organización, la comprensión de los problemas, el saber estar listo, preparado ante cualquier evento, fue la piedra angular de todo el funcionamiento, yo diría, de todo el país, de todo el sistema, del gobierno al frente, que permitió que frente a un evento de la magnitud que fue esta, hay que recordar un huracán categoría 4 que golpeó una de las zonas más frágiles en Nicaragua por su desarrollo. Sin embargo, no tuvimos ningún muerto, ningún herido, ningún lesionado. Pero además hay un elemento importante que con mucha rapidez también la población, acompañado por su gobierno, rápidamente también se está recuperando y ese es un elemento fundamental que hay que destacar. Este modelo se ha venido cimentando, se ha venido trabajando, yo diría, casa por casa, cuadra por cuadra, y esto es lo que ha permitido que a través de los ejercicios nacionales de preparación para la protección de la vida se vaya consolidando. En estos ejercicios se ha venido forjando esa nueva conciencia, esa nueva cultura de prevención, de previsión, pero también esa cultura de articulación, de trabajo solidario, de tener claro los papeles que debe jugar cada elemento de la comunidad, del territorio, del municipio, el papel que deben jugar las instituciones. Nosotros pudimos ver en estos días que el enfrentamiento del impacto de ETA fue un enfrentamiento que tenía un solo objetivo de parte de todos los actores que estaban involucrados, que era salvaguardar y proteger la vida. ¿Qué tan importante en este engranaje del modelo es la organización de la comunidad? Es un pilar fundamental, Roberto, porque al final te lo pongo de manera muy sencilla. Bilwis, una ciudad pequeña, sin embargo, cada barrio era una situación particular. No eran lo mismo los barrios que estaban a la orilla del muelle que los barrios que estaban cuando uno entra por la carretera. Es decir, el enfrentamiento del huracán era totalmente distinto. Por tanto, toda esa organización comunitaria, toda la comprensión de su realidad, toda esa articulación tenía que darse sobre la base de la comprensión de cada realidad concreta. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo como país para poder enfrentar cada situación. La movilización oportuna, por ejemplo, el que se haya movilizado casi 2.000 personas de los Cayos Misquitos, pero esta vez con mucha conciencia, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y sobre todo con mucha anticipación. Eso fue una cuestión, yo diría, apoteósica desde el punto de vista de lo que ha sido la historia del enfrentamiento de estos fenómenos en otros momentos. Las movilizaciones en Río Coco abajo, 14 comunidades que podríamos decir están acostumbradas, ¿verdad?, a que el río todos los años hace algunas crecidas, pero esto era muy diferente. ETA provocó lo que se llaman las marejadas ciclónicas, fueron crecidas abruptas que no podían esperar, no tenían ese manejo así secuencial que da tiempo. Esto había que hacerlo de manera organizada, esto había que hacerlo de manera ordenada hacia los sitios seguros y fue lo que se logró. Igualmente, una vez que el huracán entró, digamos, por ejemplo, en la zona del Triángulo Minero, ya 12 ríos se desbordaron en niveles posiblemente que no vistos desde hacía algunos años, históricos, y esto, a pesar de esta situación, sin embargo, en medio de toda esa situación, los compañeros, compañeras que estaban en el territorio, muy articuladas, precisamente con esa organización comunitaria, lograron movilizarla. Esto, el resultado es precisamente eso, no tener daño, no tener lesionados, no tener gente. Ahora, cómo rápidamente también volver a la normalidad, también tiene un sustento, una base en esa organización. La comprensión de su realidad, la comprensión de las tareas inmediatas que hay que hacer, no es un trabajo de escritorio, no es un trabajo externo, está cimentado en la propia comprensión y en la propia dinámica de la comunidad, y todas las instituciones lo que hemos hecho es acompañar ese proceso, poner lo mejor de nuestra quehacer para poder respaldar, y esto es lo que ha permitido que vayamos paulatinamente recuperando la normalidad, ¿verdad?, luego de un impacto de un fenómeno tan fuerte como fue esta. Al año
el país vive 2 ejercicios multiamenazas. 4. 4 ejercicios multiamenazas. ¿Tiene que ver esos ejercicios con este resultado? Claro que sí, Roberto, porque los ejercicios no se hacen en abstracto y lo hemos dicho en otras oportunidades. Los compañeros, compañeras de las comunidades del Caribe hacen sus ejercicios sobre la base de un huracán que puede llegar y que por tanto se prepara para enfrentar ese huracán. Todo lo que es la comprensión de los posibles efectos que pueda tener, por ejemplo, que el huracán pueda dañar los techos, que el huracán pueda crear esas inundaciones que vimos, que el huracán pueda generar esos vientos que en efecto se vieron con ETA. Esos son parte de los ensayos que se hacen. Las rutas de evacuación se hacen pensando en inundaciones abruptas, rápidas, que ocurren, y eso lo vimos ahora con ETA, ¿no? Es decir, hemos venido ejercitando un huracán parecido o en condiciones parecidas a lo que podía y que en la práctica ocurrió con pero ETA. es evidente, doctor, que el ejercicio no es lo mismo que la realidad. Claro, así es. Un mundo de diferencia. Así es. ¿Actuamos de la manera como lo ejercitamos? Lógicamente no hay un elemento bis, ¿verdad? Hay una previsión. De hecho, ¿cómo fue el proceso de acompañamiento de este huracán? Nos preparamos con días. Estuvimos en comunicación permanente con los territorios. Estuvimos proveyéndolo de la información desde el nivel nacional y NITER proveyendo con detalle todas las informaciones, pero en el territorio se estaba haciendo una traducción de esas informaciones desde el punto de vista del impacto. Eso rápidamente llegaba hasta nivel de barrio. Esto llegaba rápidamente a que las familias hicieran los ajustes de sus planes familiares, a que revisaran nuevamente las rutas de evacuación, porque lógicamente lo que no se tiene hasta muy cerca que llegue el huracán son las rutas precisas. Hay una ruta que es la que venimos dándole seguimiento, pero hay una ruta que es la que se va haciendo real. Te pongo un ejemplo. Se esperaba, ¿verdad?, que el huracán el día 3 iba a estrellarse tipo 8 o 9 de la mañana. Sin embargo, estuvo jugando un poco, yo diría, con nosotros en el sentido de que muy lentamente recorrió una buena parte de la costa y finalmente chocó a 23 kilómetros de Bilwi y por ahí entró. Todo eso genera una serie de fenómenos frente a los cuales desde acá se estaba siguiendo, pero también desde allá. Es decir, entonces el ejercicio lo que te da es, digamos, la hipótesis del huracán. Sin embargo, en esa hipótesis, lo que hemos venido haciendo, Roberto, es que todos comprendamos mejor qué significa huracán. Vientos, inundaciones, destrucción, ¿verdad? La búsqueda de refugios sólidos que permitan poner a resguardo a la persona. ¿Qué tanto hemos cambiado nuestra mentalidad los nicaragüenses ante estas emergencias, doctor? Le pregunto esto porque hace algunos años era muy difícil evacuar familias. Claro. Ahora, aparentemente, y desde aquí lo veo, no es tan complicado. Es decir, no es que salgan con una sonrisa de oreja a oreja porque estás dejando tus bienes, pero hay como mayor conciencia. Esa frase es la que debemos de decir. Hay más conciencia, hay mayor comprensión, hay una conciencia de cuidarse, de autoprotegerse, de hacer un trabajo conjunto, porque todos son los elementos que conjugados es lo que permitieron observar ese fenómeno hoy, ese fenómeno social. Ya si nos olvidamos un poco del fenómeno natural, vamos al fenómeno social. Por ejemplo, los pobladores de Cayos Misquitos, que ya hayan salido, como decimos en buen nicaragüense, con su morralito, aceptando que los compañeros de la naval los trasladaran sin mucha resistencia. Hombre, ese es un salto enorme desde el punto de vista cultural de las personas. Ahora, no hay duda, eso no nos debe llevar a pensar que el 100% de la población, ese es un tema que todavía tenemos que seguir trabajando, especialmente por un elemento importante, Roberto, que quizás no se ha mencionado. Recordemos que estamos en una región de Nicaragua donde cuando decimos multilingüe, ¿verdad?, multicultural, ahí está expresado. Es decir, este huracán tocó una de las regiones más ricas desde el punto de vista cultural, pero que en estas circunstancias representa algunas dificultades hasta en el lenguaje. Pero entonces significa que como país, como población, venimos creciendo. Yo diría que venimos creciendo en comprensión. De hecho, como pudiste percibir en la entrevista que
que estabas presentando. Hay una forma fluida de hablar del fenómeno, de la reacción que hay que hacer, del cuidado que hay que tener de la vida, y eso ha sido muy importante. Mal haríamos las instituciones de pensar que somos nosotros las que resolvemos totalmente el asunto. Tiene que haber ese link, diría hoy, utilizando una terminología moderna, entre cómo la población está decidida a autoprotegerse, a cuidar de su vida, a hacerlo de manera organizada, con el apoyo solidario que hagamos las instituciones. Ahora, no solo se trata del antes y durante, también el después. Claro. ¿Cómo estamos en el después? En el después, precisamente, por eso te decía, la comprensión de todo el fenómeno es importantísimo, porque ahora tenemos que tomar una serie de provisiones que son precisamente producto de esto. Por ejemplo, el cuidado de los aspectos sanitarios, por ejemplo, el cuidado de cómo reconstruir de una manera un tanto más sólida, por ejemplo, el que podamos también darle atención a una serie de aspectos, por ejemplo, el trauma que provoca esto. Es decir, un conjunto de aspectos que también se han venido preparando y frente a los cuales desde cada barrio, desde cada institución, con el aporte de cada institución, se va logrando. Por ejemplo, las instituciones se han volcado, ¿verdad?, desde sus especialidades a fortalecer ese conjunto de acciones que en el después son importantes. Por ejemplo, mi familia trabajando mucho en los temas psicosociales, el Ministerio de Salud no solamente brindando atención médica, sino la atención preventiva, porque hay que evitar epidemias. En fin, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, tratando de ya rehabilitar para poder reiniciar a corto plazo las clases. En fin, un enfoque que es integral, ¿verdad? ¿Qué nos falta, doctor? Nos falta, ¿Qué debemos mejorar? Debemos seguir afinando cada vez más, ¿verdad?, en los mensajes, cada vez más el acercarnos, ¿verdad? Es decir, creo que en general fue una respuesta excelente, pero primero estar claro que cada evento es diferente al siguiente y esa comprensión es importante que la tengamos todas. Segundo, que avancemos un poco más en la rapidez, digamos, de evaluar, como diríamos, antes de los fenómenos, ¿verdad?, para poder hacerlo de manera efectiva. Con esto no negamos lo excelente que fue el trabajo, los resultados que se están obteniendo, pero siempre hay que decir qué aspectos de la actuación debemos mejorar cada día frente a fenómenos que sabemos van a seguir ocurriendo. A propósito, hay un fenómeno natural, un fenómeno climático que nos está acechando en el territorio nacional o al menos en la zona del Caribe. ¿Cómo estamos? Bueno, como ha señalado la compañera vicepresidenta, estamos monitoreando. Esa es la primera acción central de la nueva práctica en nuestro país, monitorear con toda la seriedad del caso, y el INTER lo está haciendo a través de sus mecanismos propios y en consultas con las informaciones internacionales. Por otro lado, ya comenzamos a lo interno, ¿verdad?, a tener, ayer tuvimos una videoconferencia con todos los compañeros y compañeras de las regiones, donde el fenómeno podría afectar precisamente a la luz de la experiencia que acabamos de pasar. ¿Para qué? Para comenzar a hacer las acciones primarias que tenemos que estar desarrollando para estar listos, como en efecto tenemos que estarlo independientemente de que esté o no esté este fenómeno. Hay que recordar, Roberto, que tenemos una declaratoria en este momento de alerta roja en la zona. Eso se mantiene. Eso se mantiene y eso significa que tenemos que estar atentos, alerta, en comunicación permanente, analizando objetivamente y como lo ha dicho muy bien el ingeniero Vaca, ¿verdad?, estos fenómenos que hay que analizarlos centímetro a centímetro. Ya la naturaleza, si hablamos de fenómenos meteorológicos, es muy cambiante y hay que estar pendiente. Hay que hacer análisis, perspectivas, ¿verdad?, que nos permitan saber en qué momento se debe actuar con anticipación, pero también con la prudencia del caso, sin alarmar innecesariamente y sobre todo brindarle a la población, como se ha venido haciendo durante todos estos años, información oportuna, válida, pero también objetiva y sencilla para que la comprenda. ¿Por qué sencilla? Porque necesitamos que también la población sea parte del manejo de ese conocimiento para el siguiente paso, que es reaccionar, actuar a como se vio ahora que actuó nuestra población, nuestras instituciones, el gobierno en su conjunto de cara a un fenómeno tan potente como fue ETA. Gracias, doctor. Gracias al doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED. A ustedes también, por supuesto. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima, en 15 minutos.
información y entretenimiento.